Muy buenos días, jóvenes estudiantes de primer semestre paralelo A que están cursando anatomía sistémica con la doctora Diana. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de un temita que se nos había quedado pendiente en clase, que era hablar acerca de la pelvis como tal. Pues bueno, empecemos básicamente hablando de la pelvis como tal, su constitución. Ya, pues básicamente la pelvis va a estar constituida, va a estar conformada por lo que viene siendo ser los dos huesos coxales, que sería estos de aquí, ¿ok? Que básicamente en el modelo de anatomía 3D los dividen en sus partes primitivas, que son el isquion, el pubis y el ilion, ¿ya? Pero básicamente como tal va a estar que la pelvis, para hablar de la pelvis, va a estar constituida por los dos huesos coxales, tanto el izquierdo como el derecho, el sacro, que es esta estructura que estamos observando aquí, y a su vez también lo que viene siendo como tal el coxis. Ya constituida la pelvis como tal, la pelvis propiamente dicha, se dice en la parte anatómica que tiene una forma de un cono truncado, que tiene una base superior muy ancha y que tiene un vértice inferior relativamente menos ancho de lo que viene siendo como tal la base. ¿Ya? También habla un poco en esta introducción también habla un poco acerca de lo que son las diferencias entre hombre y mujer, ya de la pelvis entre hombre y mujer, pero eso lo abarcaremos más adelante. Ahora, para continuar hablando acerca de lo que viene siendo como tal la pelvis, vamos a ver que por anatomía le vamos a reconocer a esta como tal dos superficies. Una superficie exopélvica, que es la que les voy a pasar a señalar a continuación con el puntero. ¿Ya? Y a su vez va a tener una superficie endopélvica, que es esta que les voy a estar señalando por el puntero también. ¿Un momentito? Ya, listo. Ahora, ya habiendo señaladas, pues básicamente como les digo, la pelvis va a tener una superficie exopélvica y una superficie endopélvica, también llamadas lateral y medial, pero para entendimiento mejor de ustedes, refirámonos a estas como superficie exopélvica y superficie endopélvica. Ahora, primero vamos a pasar a hablar acerca de lo que es la superficie exopélvica. Ya, y para esto como tal, para hablar de la superficie exopélvica, la vamos a dividir en 4 regiones. Una región anterior, que es la que le estoy señalando con el puntero, 2 regiones laterales, una obviamente de cada lado, que es esta de aquí, y esta de aquí, 2 regiones laterales, y una región posterior, que es esta que les estoy señalando con el puntero. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a hablar un poquito acerca de cada una de estas regiones, de la conformación de cada una de estas regiones. Pues bueno, empecemos a hablar entonces de lo que es la conformación de la región anterior. La región anterior, en primer lugar, va a estar conformada por la sínfisis del pubis. También va a estar conformado por el pubis, ya, de ambos coxales, que son estas estructuras que estoy señalando aquí. También va a estar conformada por el isquion de ambos coxales, vuelvo y repito, estas estructuras que estoy señalando aquí, y a su vez también va a estar conformada esta región anterior por el foramen obturador, que no se los puedo señalar, pero básicamente son estos dos agujeros que estamos viendo de ambos lados, ya, porque es el foramen obturador de ambos huesos coxales. Ahora, en lo que respecta a las regiones laterales, que como sabemos vamos a tener dos, una de un lado y esta otra del otro lado, pues vamos a ver que de ambos lados, como se sobreentenderá, van a tener la misma conformación. Entonces, ¿cuál es la conformación de las regiones laterales como tal? En la parte de arriba, en la parte de arriba va a estar conformada por lo que viene siendo a ser como tal la fosa glútea. La fosa glútea, que dejen ver si les puedo señalar aquí. Un momentito, a ver si les puedo encontrar esta fosa glútea bien representada. Ya, está aquí. Esta estructura que básicamente está representada en morado es la cara glútea, también llamada fosa glútea o fosa ilíaca externa. De esa manera la pueden encontrar en el libro. Ahora, en la parte de en medio, las regiones laterales van a estar conformadas por el acetábulo, Por el acetábulo, que es esta estructura. Bueno, aquí voy a pasar de esto porque lo divido un poco raro, entonces después no vayan a entender.
va a estar conformada en la parte de en medio, las regiones laterales, por el acetábulo, que es esta estructura que estamos observando aquí. ¿Ok? Este acetábulo, como vimos en hueso coxal, va a estar conformado por dos porciones. Básicamente la porción articular y la porción no articular. La porción articular es la carilla semilunar, que es la que estamos observando aquí. Y la porción no articular está representada por la fosa acetabular, que es esta estructura que les estoy señalando aquí. ¿Ok? Con el puntero. En esta parte en medio, las regiones laterales también van a estar conformadas tanto por lo que es el borde acetabular, que es esta estructura que les estoy señalando con el puntero, y a su vez la escotadura acetabular, que es esta depresión que les estoy señalando asimismo con el puntero. Entonces, en la parte inferior, ya hablando de la parte inferior, las regiones laterales van a estar conformadas por lo que es el isquion en su totalidad, una parte de lo que viene siendo a ser como tal el pubis, ¿ya? Y a su vez van a estar conformadas por el foramen obturador, que es este agujero que estamos observando aquí. También a estas regiones laterales como tal, detrás del acetábulo, se les reconoce que también van a estar conformadas por la escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor. Eso sería en cuanto a la conformación de las regiones laterales. Ahora, en lo que respecta a la región posterior, pues básicamente como tal, esta región posterior va a estar conformada por la cara posterior del sacro, por la cara posterior del coxis, ¿ya? Por las articulaciones sacroiliacas, que son estas dos que estoy señalando con el puntero, las articulaciones sacroiliacas, y por la parte, ¿ya? Por la parte posterior y medial de la fosa glútea, que es esta estructura que les había mencionado anteriormente. Más o menos, si nos ubicamos, sería por esta partecita de aquí de lo que es la fosa glútea. A su vez, no olvidar que a esta región, que como conformación de esta región posterior, también se incluyen las escotaduras ciáticas, tanto mayor como la menor. Ahora, un poco hablando acerca de lo que viene siendo como tal la superficie medial, ¿ya? O la superficie, mejor dicho, como les había dicho, superficie endopélvica de la pelvis, lo primero que le vamos a reconocer a esta superficie endopélvica es que va a formar una estructura que se denomina como tal estrecho superior de la pelvis. Vuelvo y repito, la superficie endopélvica de la pelvis va a formar el estrecho superior de la pelvis, que va a dividir como tal a la cavidad pelviana, esta cavidad que en la mayoría como tal de su extensión cuenta con paredes óseas, va a delimitar esta cavidad como tal pelviana en dos zonas, una pelvis mayor, que más adelante vamos a pasar a hablar acerca de lo que es la pelvis mayor, pero en definitiva sería esta que les estoy señalando, y una pelvis menor, que es esta que podemos observar aquí. Ya, un momentito a ver si se las puedo ubicar bien. Bueno, ya, la pelvis menor sería esta que estamos observando aquí. Ya, que sería básicamente como tal la parte de la cavidad pelviana que queda por debajo del estrecho superior de la pelvis. Ahora, hablando un poco acerca de lo que viene siendo hacer el estrecho superior, pues primero vamos a decir que este estrecho superior, como podemos observar aquí, lo primero como generalidad es que va a tener una forma ovalada. Ojo con esta forma, porque más adelante en los tipos de pelvis vamos a ver que en algunos tipos de pelvis esta forma puede cambiar, ya esta forma del estrecho superior puede cambiar, pero en esta como tal vamos a decir en la descripción anatómica que cuenta con una forma ovalada, ya, una forma ovalada, y a su vez, ¿qué estructuras o qué partes específicas de la superficie medial de la pelvis van a formar al estrecho superior de la pelvis? Pues básicamente como tal. Primero que nada va a ser en la parte de atrás el promontorio, ok, el promontorio, que en estos momentos ya les voy a explicar qué es el promontorio, un momentito. Un momentito, dejen que me salga esta estructura de aquí. Quinta vértebra lumbar, exactamente, ya. Entonces, recapitulando lo que les había dicho, pues básicamente el estrecho superior de la pelvis en la parte posterior
va a estar formado por lo que viene siendo ser el promontorio. El promontorio se describe como una eminencia formada por la unión del sacro con la quinta vértebra lumbar. Sería más o menos esta prominencia que podemos observar aquí. Lateralmente, como tal, lateralmente va a estar formada, este estrecho superior va a estar formado por las alas del sacro de ambos lados, ¿ya? Un momentito que ya se las voy a enseñar cuáles son, ¿ya? Un momentito, allá. Alas del sacro de ambos lados, que son estas estructuras que estamos observando aquí, la ala del sacro derecha y la ala del sacro izquierda. Asimismo, en esta parte lateral, pero un poco más adelante, el estrecho superior de la pelvis va a estar conformado por ambas líneas arcuatas, ya las líneas arcuatas de ambos coxales, que un momentito, ya se las enseño aquí, línea arqueada, aquí está, esta de aquí, ya va a estar que este estrecho superior va a estar conformado por las líneas arqueadas o arcuatas de ambos huesos coxales, y un poquito más adelante, ya este estrecho superior de la pelvis va a estar formado lateralmente por la eminencia hilopúbica de ambos coxales, vuelvo y repito. Ahora, adelante, este estrecho superior, primero que nada, va a estar conformado por el borde superior del pubis, de ambos pubis, tanto del coxal derecho como del coxal izquierdo, y a su vez va a estar formado por la sínfisis del pubis. Eso sería la conformación del estrecho superior de la pelvis, ¿ok? Vuelvo y repito, este estrecho superior va a estar formado por estructuras de la superficie endopélvica de la pelvis. ¿Listo? Que quede claro hasta ahí. Ahora, también tenemos que a este estrecho superior, ya propiamente dicho, se le van a reconocer diámetros, ¿ok? Se le van a reconocer diámetros, que son los denominados, para hacer un redondeo máximo, diámetros del estrecho superior. Para entender esta partecita, porque esto es muy importante a la hora de los tipos de la pelvis, ya cuando se describan los tipos de la pelvis, estos diámetros van a ser muy importantes. Para entender bien esta parte, primero como tal, muchos ya lo han de saber, pero por si acaso alguien no lo sepa, describamos qué es un diámetro, para darle sentido a esta partecita del tema. El diámetro se define como una línea recta que va desde un punto de una circunferencia a otro punto. Se sobreentenderá que este otro punto va a ser asimismo de esta misma circunferencia. Ahora, ya habiendo dicho esta definición, cuando hablemos de diámetros del estrecho superior, pues van a ser como tal líneas rectas que van desde un punto del estrecho superior a otro punto de este estrecho superior. Ya habiendo como tal hecho esa aclaración, vamos a pasar a hablar de estos diámetros del estrecho superior de la pelvis. El primero es el conocido diámetro conjugado anatómico, ¿ya? El diámetro conjugado anatómico. Y aquí vamos a utilizar herramientas de este programa para explicar cómo es este diámetro conjugado anatómico. Bueno, un momentito, pues básicamente como tal, este diámetro conjugado anatómico se define básicamente como una línea recta, ¿ok? Una línea recta que va a estar extendida desde el promontorio, que ya sabemos que es esta eminencia que se forma por la unión del sacro y la quinta vértebra lumbar, hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. ¿Listo? Esta línea como tal dice básicamente nuestro libro base de anatomía que mide 11 centímetros. ¿Ok? Que mide 11 centímetros. Ahora, en lo que respecta al diámetro transverso máximo, que es otro de los diámetros del estrecho superior de la pelvis, pues básicamente como tal, este se define como una línea que se extiende entre ambas líneas arcuatas. Por eso es importante diferenciar entre ambas líneas arcuatas, ¿ya? Las líneas arcuatas de ambos huesos coxales. Pero con la característica de que esta línea como tal se va a extender cruzando perpendicularmente la unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior del diámetro conjugado anatómico.
para que hagamos una idea, sería más o menos así. Esto sería el diámetro transverso máximo, ¿ya? Ahora, esta línea que se extiende entre ambas crestas arcuatas, atravesando la unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior del diámetro conjugado anatómico, mide 13.5 centímetros. ¿Ok? Para terminar con esto de diámetros, tenemos que pasar a hablar acerca de los últimos dos diámetros, que son los diámetros oblicuos, ya tanto el derecho como el izquierdo. Empecemos a hablar del diámetro oblicuo derecho. El diámetro oblicuo derecho, como tal, es una línea, ¿ok? Es una línea que se extiende desde la eminencia iliopúbica, del coxal derecho, que es más o menos por aquí, hasta la articulación sacroiliaca izquierda. Más o menos así. Eso es el diámetro oblicuo izquierdo. Digo, el diámetro oblicuo derecho, perdón. Ahora, en lo que respecta al diámetro oblicuo izquierdo, pues es un poco más de lo mismo. Es una línea que se extiende desde la eminencia iliopúbica izquierda hasta la articulación sacroiliaca derecha. Ambos diámetros oblicuos, tanto el izquierdo y el derecho, que recordemos, básicamente son líneas, van a medir 12.5 centímetros. ¿Ok? Eso es por la parte de diámetro del estrecho superior de la pelvis. Vuelvo y repito, estos diámetros a la hora de describir los tipos de pelvis van a entrar en juego. Así que es muy importante entender esta partecita como tal, ¿ya? Por si a alguien le había quedado la duda de qué es un diámetro, también les recomiendo que tengan un buen conocimiento de esos términos de paralelo, perpendicular, etcétera, porque al final, como les había dicho también en clase, acerca de medial, lateral, etcétera, son términos que se usan mucho en los libros de anatomía. Entonces, es bien importante saber a qué hace referencia estos términos como tal. Ahora bien, dejando atrás el estrecho superior de la pelvis y los diámetros de este, recordemos que habíamos dicho que este estrecho superior de la pelvis dividía a la cavidad pelviana en dos regiones, una pelvis mayor y una pelvis menor. Y anteriormente ya les había señalado más o menos qué comprendían estas dos regiones. Pero bien, como generalidad, si estamos diciendo que esta pelvis mayor y esta pelvis menor son dos partes de la cavidad pelviana que tiene en su mayoría una pared, pues se sobreentenderá que esta pelvis mayor y esta pelvis menor a su vez también van a tener paredes. ¿Por qué hago mención a esto? Porque en la netamente descripción tanto de pelvis mayor como de pelvis menor se mencionan estas paredes. Entonces, bueno, deben eliminar el bolígrafo. ¿Ya? Y ahora sí. Empecemos entonces a describir la pelvis mayor, ¿ya? Específicamente sus paredes. Si nos damos cuenta, si somos observadores, esta pelvis mayor, como tal, su pared solamente, que es la que les estoy señalando aquí, su pared solamente va a estar conformada por dos estructuras. Las alas del sacro, ¿okay? Las alas del sacro, que si se recordarán, les había señalado que iban a estar aquí. Y a su vez, su pared va a estar conformada por la fosa ilíaca de ambos coxales, obviamente, ¿ya? Que es esta que tenemos aquí, que esta sí me gustaría mencionárselas porque no se las había enseñado anteriormente, para ubicarnos, fosa ilíaca, aquí está, bien, la fosa ilíaca, esta de aquí, ¿ya? Esta también forma parte, ambas fosas ilíacas forman parte de lo que es la conformación de la pared de la pelvis mayor. Eso sería por pelvis mayor, no hay mucho más que decir. Ahora, en lo que respecta a la pelvis menor, esta sí es un poquito más compleja, porque como nos daremos cuenta, ya si somos observadores, esta sí va a contar con paredes bien delimitadas, o sea, paredes propiamente dichas. Entonces, a esta pelvis menor se le va a reconocer que cuenta con 4 paredes. Empecemos por la pared anteroinferior, que la vamos a observar mejor en esta vista de acá. Ahí, aquí, exactamente, aquí estamos observándola muy bien. ¿Ya?
Esta pared anteroinferior va a estar constituida por la cara posterior de la sínfisis del pubis y por la cara posterior de nuestros dos pubis, que son este de aquí, el pubis derecho y el pubis izquierdo. Y a su vez, como última parte de la conformación de esta pared anteroinferior de la pelvis menor, vamos a tener una porción, no toda, una porción del foramen obturador, que ya les había mencionado cuál era este foramen obturador, que era este agujero que podemos observar aquí. Continuando con lo que respecta al resto de paredes, pues vamos a ver que las siguientes son las paredes laterales. Ya las paredes laterales de la pelvis menor, que van a estar en número de 2, una derecha y una izquierda. Ahora, en lo que respecta a la conformación de estas paredes laterales, lo vamos a guiar aquí. Estas paredes laterales van a estar conformadas por la parte posterior, ya, del foramen obturador. Recordemos que en la conformación de la pared anteroinferior iba a estar la parte anterior, ya, del foramen obturador como elemento conformativo. En este caso, en las paredes laterales va a ser la parte posterior del foramen obturador. Y a su vez, como conformación de estas paredes laterales vamos a tener a la superficie cuadrilátera, ya que está señalada en este modelo de anatomía 3D, pero es un poquito, si no me recuerdo, es un poquito difícil de encontrarla. Entonces, para que más o menos se hagan una idea, va a ser esta superficie que estamos observando aquí. Esta va a ser la superficie cuadrilátera, ya que en anatomía nos dicen que se corresponde directamente con el acetábulo como tal, ¿ya? Esta de aquí sería la superficie cuadrilátera, ¿ya? Y eso como tal sería la conformación de las paredes laterales. Recordemos que, como ya les había mencionado, vamos a tener dos, una derecha y una izquierda. Ahora, en lo que respecta a la pared posterior de esta pelvis menor, pues no hay que hacer mucha ciencia. Como podemos observar, va a estar conformada por una parte de la cara anterior del sacro, ¿ya? Y la cara anterior del coxis. No hay mucha ciencia en realidad que sacarla aquí como tal. Ya que un momento, no sé por qué no se señala. Ok, ya la cara anterior del coxis. ¿Listo? Ahora bien, chicos, en estos momentos me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque lastimosamente esta clase no se pudo ver presencial, y no estoy ahí en el aula con ustedes para preguntarles como tal si entendieron el tema, si no entendieron el tema, si llevan un conocimiento bueno de lo que hemos estado observando a lo largo de la clase como tal. Entonces me gustaría hacer este paréntesis netamente para recapitular, ¿ya?, lo que hemos visto. Entonces, para recapitular, iniciamos que la pelvis va a estar conformada por los dos huesos causales, tanto el derecho como el izquierdo, el sacro y a su vez también el coxis. Esa va a ser la conformación de la pelvis, ¿ok? A su vez, vimos que básicamente a la pelvis se le va a reconocer dos superficies. La superficie exopélvica, que es la que estamos observando aquí, ¿ok? ¿Ya? Y la superficie endopélvica, que es esta que estamos observando aquí señalada con el puntero. Vimos que la superficie exopélvica se divide en 4 regiones: la anterior, las dos laterales y la posterior, ¿ya? Y a su vez vimos la conformación de estas regiones como tal. Ahora, en lo que respecta a la superficie medial, dijimos que era la superficie endopélvica, perdón, que igual me confundo por los términos, pero igual son aplicables los dos, solo que para comprensión siempre usen el superficie endopélvica y superficie exopélvica. Pero bueno, ya vimos que la superficie endopélvica era muy importante por el hecho de que formaba el estrecho superior de la pelvis, ¿ok? Que dividía, que es un estrecho de la cavidad pelviana y que a su vez la divide en dos, en la pelvis mayor y la pelvis menor. Ya vimos las paredes de la pelvis mayor, ya vimos las paredes de la pelvis menor, y a su vez, muy importante, vimos la conformación del estrecho superior, cómo estaba formado específicamente, y a su vez los diámetros de este estrecho superior, que es uno de los puntos más importantes a tocar acerca de lo que viene siendo hacer la pelvis. Como anexo a la exposición, una de las cosas que no podemos olvidar
es que así como tenemos un estrecho superior de la pelvis, también tenemos un estrecho inferior de la pelvis, ¿ok? A la hora, ustedes se darán cuenta más adelante que no se le hace mucha mención, pero más sin embargo es importante como tal explicarlo y mencionarlo en esta partecita. Entonces, el estrecho inferior de la pelvis, como el estrecho superior de la pelvis, va a estar conformado por algunas estructuras que son las que voy a mencionar a continuación. Adelante, el estrecho superior de la pelvis va a estar formado por el borde inferior de la sínfisis del pubis. ¿Okay? Posteriormente, el estrecho inferior de la pelvis va a estar conformado por el vértice del coxis, que también en el libro hacen referencia como tal a como la punta del coxis, ¿ya? Que sería esta estructura de aquí. Y lateralmente, este estrecho inferior de la pelvis va a estar conformado por el borde inferior, del isquion, de ambos isquion, el borde inferior de ambos isquion, y a su vez por el borde inferior ya del ligamento sacrotuberoso, de ambos ligamentos sacrotuberosos, tanto el izquierdo como el derecho, que ya ahorita se los voy a mencionar, ya ahorita se los voy a enseñar. Un momentito. Ya, este aquí y este aquí. Ya. Un momentito. Y este aquí. Ya. Lateralmente, vuelvo y repito, lateralmente como tal, el estrecho inferior de la pelvis va a estar formado por el borde inferior de ambos isquios y a su vez por el borde inferior de ambos ligamentos sacrotuberosos, tanto el derecho como el izquierdo. ¿Ok? Un punto que también hay que resaltar es que así como sucedía en el estrecho superior de la pelvis, este estrecho inferior de la pelvis también va a contener diámetros, que son los diámetros del estrecho inferior de la pelvis. Ahora, ya con la explicación anterior de los diámetros del estrecho superior de la pelvis, va a ser más sencillo entender esta parte de acá. Bueno, dentro de lo que son los diámetros del estrecho inferior de la pelvis, vamos a tener así mismo 4, ¿ya? Que para describirlos como tal, me gustaría primero que nada ubicarme en esta posición de acá. ¿Ok? En esta posición de acá. ¿Ya? Y un momentito, déjenme poner el bolígrafo. Ya. Aquí, y dejen ubicar un color que se vea bien. Aquí y ahí. Pues bueno, empecemos con los diámetros del estrecho inferior de la pelvis. El primer diámetro que vamos a tener es el diámetro anteroposterior. El diámetro anteroposterior es una línea que se extiende desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta la punta del coxis. Esta línea mide 10 centímetros. Ahora, el diámetro transverso ya es una línea que se extiende entre ambas tuberosidades isquiáticas, es decir, la tuberosidad isquiática del dorsal derecho y la tuberosidad isquiática del dorsal izquierdo. ¿Ya? No puedo salirme de esta pantalla que tenemos ahorita porque sería volver a dibujar y todo, así que las tuberosidades isquiáticas, como ya ves, tendrá conocimiento por la lectura del coxal, son estas que observamos acá. Entonces, este diámetro transverso va a ser una línea que se extiende entre ambas tuberosidades isquiáticas. ¿Ok? Y mide 12 centímetros. Y ahora, en lo que respecta a los diámetros oblicuos máximos, porque vamos a tener dos, a su vez como en el estrecho inferior, vamos a tener dos diámetros oblicuos, vamos a tener el diámetro oblicuo máximo izquierdo y el diámetro oblicuo máximo derecho. Pero para esto, aquí sí voy a tener que salir, ya, para explicarlo de una mejor manera. Ay, ¿qué pasó? Ay, sí, se puso tonto el modelo. El diámetro oblicuo máximo derecho ya se define básicamente como una línea, es una línea que se extiende desde la rama inferior del pubis derecho hasta el ligamento sacrotuberoso izquierdo. Y lo que viene siendo como tal, hacer el diámetro oblicuo máximo izquierdo, es una línea que se extiende
desde la rama inferior del pubis izquierdo hasta el ligamento sacrotuberoso derecho. Como se entiende básicamente estos diámetros, tanto el oblicuo máximo derecho como el oblicuo máximo izquierdo, que como ya les mencioné son líneas, van a medir básicamente como tal lo mismo. ¿Cuál es esta medición? Miden 12 centímetros. Bien chicos, ahora si se dan cuenta como tal, he pasado del modelo de anatomía 3D a una presentación de PowerPoint normal y corriente. ¿Por qué? Porque en este momento me gustaría tocar un apartado que se menciona en el libro en la página 673, que es la diferencia sexuales de la pelvis, es decir, las diferencias que existen entre la pelvis de un hombre y la pelvis de una mujer. Primero empecemos con las diferencias macro, las diferencias generales, y es que la pelvis de la mujer siempre va a ser más ancha que la del hombre. ¿Okay? La pelvis de la mujer siempre va a ser más ancha que la del hombre, y a su vez, la pelvis del hombre con referencia al cuerpo de él va a ser más alta, ¿ok? Que la de la mujer. ¿Ya? Entonces, ahora hablando específicamente de diferencias como tal que merecen descripción, aquí vamos a tener como referencia a la pelvis de la mujer. Primero las menciono, ¿ok? Primero las menciono y luego las paso a describir con las imágenes. Primer punto, la pelvis de la mujer, en la pelvis de la mujer las fosas ilíacas van a ser más anchas, ¿ok? En la pelvis de la mujer las fosas ilíacas van a ser más anchas y van a estar más distantes entre sí. Ahora, en lo que respecta a la pelvis de la mujer, específicamente en la pelvis menor de la mujer va a ser más ancha que la pelvis menor del varón. Y a su vez, el promontorio, que si recordamos, el promontorio es esta eminencia que se forma por la unión de la quinta vértebra lumbar con el sacro, en la mujer el promontorio va a estar más pronunciado, es decir, va a ser más prominente, y en el hombre va a ser menos prominente. Ahora, con las imágenes, veamos si esto es cierto. Ya, aquí tenemos, básicamente, dejen señalar el puntero, aquí tenemos la pelvis de una mujer y la pelvis de un hombre, ¿ok? Primer detalle. Fíjense que básicamente en la mujer las fosas ilíacas son más anchas, no hay ninguna mentira, fíjense. Las fosas ilíacas son más anchas que en las del hombre, como se había mencionado, y a su vez nos podemos dar cuenta que las fosas ilíacas en la mujer están más distantes que en la del hombre, que era otro dato que habíamos mencionado. Ahora, en lo que respecta a la pelvis menor, también es algo que podemos notar en estas imágenes. Habíamos dicho que la pelvis menor es más ancha en la mujer que en el hombre, y esto lo podemos observar representado aquí. Ya, siguen el puntero y se darán cuenta. Ya, eso es la pelvis menor, y esto es la pelvis menor en el hombre. Ya. Eso básicamente como tal representa esta imagen, y si nos vamos a esta imagen, a las imágenes de la parte derecha, que estas son un poquito así más representativas, habíamos dicho que el promontorio en la mujer era más prominente, y esto lo podemos observar clarito. Fíjense, nuestro promontorio en el hombre, que es apenas una elevación, y nuestro promontorio en la mujer, que es esta partecita acá. ¿Ok? Eso es básicamente lo que podemos resaltar de las diferencias sexuales de la pelvis, es decir, las diferencias que existen entre la pelvis de una mujer y la pelvis de un hombre. No hay mucho más que resaltar. Hay uno que otro dato mencionado en el parrafito que se dedica básicamente a describir esto, pero les he traído las diferencias más resaltables, las diferencias más importantes. Ahora, en este caso también vamos a tener que hacer un salto, ¿ya? De esta diapositiva a básicamente una página de internet para describirles la anatomía radiológica de lo que es la pelvis. Okay, aquí no vamos a diferenciar entre sexo femenino y sexo masculino, simplemente vamos a dar de la anatomía radiológica de la pelvis. Ahora, lo que les he traído aquí es una radiografía anteroposterior, ya es una RX anteroposterior de la pelvis, ¿ok? Radiografía anteroposterior de la pelvis. ¿Qué estructuras como tal de la pelvis nosotros vamos a poder identificar de una gran manera aquí? Vamos a poder identificar nuestras fosas ilíacas, tanto del coxal derecho como del coxal izquierdo. Vamos a poder identificar las espinas ilíacas anterosuperior y anteroinferior de ambos coxales. Vamos a poder
identificar la conformación del estrecho superior de la pelvis, ya los elementos que conforman el estrecho superior de la pelvis, y como tal, porque no hay que hacernos ciegos. Si tenemos una radiografía, es importante describir las estructuras que podemos observar. Así no vengan al tema, así no se mencionan en el libro, también estructuras anexas que vamos a identificar en esta radiografía anteroposterior de la pelvis. Primero, la articulación coxofemoral, ¿ya? Ambas articulaciones coxofemorales, tanto la izquierda como la derecha, en este caso ubicándonos como si viéramos al paciente de frente, pues la articulación coxofemoral derecha y la articulación coxofemoral izquierda. Vamos a encontrar a su vez también bien detallado lo que es la cabeza del fémur, ya tanto el fémur derecho como el fémur izquierdo. A su vez, asimismo, el cuello del fémur, el trocánter mayor y el trocánter menor. En definitiva, ya la epífisis superior de lo que es el fémur. Eso es lo que vamos a poder observar bien delimitado como estructuras anexas. También podemos encontrar pues la cuarta vértebra lumbar y pues ya la radiografía no llega hasta más arriba. Eso sería por ese lado, chicos. Ahora, en continuación con lo que estábamos diciendo, ya habíamos dicho que claramente podemos observar ciertas estructuras en la pelvis, ciertas estructuras de la pelvis. Pero bien, si ya lo estoy diciendo, se supone que son fáciles de reconocer, pues identifiquémoslas en esta imagen. No hay que pasarse tampoco. Entonces, bueno, habíamos dicho que se podían identificar ambas fosas ilíacas, tanto la del coxal derecho como la del coxal izquierdo. Y es verdad, porque si se dan cuenta, aquí estamos observando la fosa ilíaca del coxal derecho y la fosa ilíaca del coxal izquierdo. A su vez, habíamos dicho que podíamos identificar las espinas ilíacas anterosuperior y anteroinferior del coxal derecho y coxal izquierdo. Y es verdad, aquí está la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior del coxal derecho. Y aquí está la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior del coxal izquierdo. También habíamos dicho que encontrábamos bien marcada la conformación del estrecho superior de la pelvis. Y vamos a ver si lo podemos identificar bien. ¿Ya? Dejen hacer aquí. Un momentito. Ya. Y dejen bajar. Entonces, bueno. Primero, ¿cómo habíamos dicho que el estrecho superior de la pelvis estaba conformado? Atrás habíamos dicho que iba a estar conformado por el promontorio. Ya no les voy a decir lo que es el promontorio porque ya se los he repetido miles de veces. Pero bueno. Aquí está nuestro promontorio, ¿ya? Aquí está nuestro promontorio. Aquí está el sacro, aquí está la quinta vértebra lumbar, aquí está nuestro promontorio. Aquí está nuestra eminencia como tal. Lateralmente habíamos dicho que el estrecho superior de la pelvis iba a estar conformado por las alas del sacro, las líneas arcuatas y la eminencia iliopúbica. Vamos a ver si es verdad que se ve aquí. Aquí tenemos las alas del sacro. Aquí tenemos las alas del sacro. Aquí tenemos las líneas arcuatas. ¿Ok? Aquí tenemos nuestras queridas líneas arcuatas, para que no nos desviemos, líneas arcuatas. Y a su vez, si recordamos, también habíamos dicho que aquí entraba en juego en la conformación lateral ya de lo que es el estrecho superior de la pelvis, también entraba en juego ambas eminencias hilopúbicas. ¿Ok? Las eminencias hilopúbicas, pues básicamente aquí y quizás que no la podemos identificar muy bien, pero más o menos estarían por aquí. ¿Ya? Más o menos estaría por aquí. Y adelante, como habíamos mencionado, la conformación del estrecho superior iba a estar dado por el borde superior de lo que es el pubis y por la sínfisis del pubis. Y decíamos que la conformación iba a estar bien delimitada. Entonces vamos a observar si es verdad. Aquí estaría el borde superior del pubis y aquí estaría la sínfisis del pubis, que es verdad, como estamos observando, no se ve. Pero ¿por qué no se ve la sínfisis del pubis? Ok, partamos por el hecho de que lo que estamos viendo aquí es una radiografía. Ok, no olvidar de eso. Una radiografía te brinda, que esto se lo van a enseñar más adelante, te brinda como tal una valoración osteoarticular, es decir, básicamente una valoración de huesos, ¿ya? Y una valoración de los espacios que permiten las articulaciones, ¿ya? En términos simples. Ok, entonces, por lo tanto, si te da una valoración osteoarticular, lo que te va a mostrar, simple y llanamente, son huesos y espacios articulares. ¿Ok? Y la sínfisis del pubis es una estructura de tejido blando, es tejido blando. Por lo tanto, una radiografía no la va a mostrar.
¿ya? No la va a mostrar. Y esa es la razón por la cual no la estamos observando aquí. Espero que esa partecita haya quedado clara, porque es anexo a la exposición. Si, no forma parte en sí del tema. Esto que les acabo de mencionar no forma parte del tema, pero bueno, simplemente por si a alguien le quedaba la duda, es por eso. Ahora, pues bueno, volvemos a nuestra diapositiva y es para explicar este tema sumamente importante que es acerca de los planos de Hodge. Ok, primero vamos a explicar qué son los planos de Hodge, ya qué son los planos de Hodge, y luego vamos a explicar para qué funcionan los planos de Hodge. Entonces empecemos. ¿Qué son los planos de Hodge? Que también son llamados planos de la pelvis, o en su caso también pueden ser llamados como paralelas de Hodge. No son nada más y nada menos que líneas imaginarias. ¿Ok? Los planos de Hodge no son nada más y nada menos que líneas imaginarias. Sabiendo esto, sabiendo que son líneas imaginarias, vamos a ver que existen 4 planos de Hodge, que son paralelos entre sí. Eso quiere decir que discurren en una misma dirección y nunca se cruzan, ¿ya? Y a su vez están separados por 4 centímetros, ¿ok? Los planos de Hodge están separados entre ellos por 4 centímetros. Sabiendo esto, empecemos a describirlos uno por uno. El primer plano de Hodge, ¿ok? El primer plano de Hodge está extendido desde lo que es el promontorio, ¿ok? El promontorio hasta lo que es el borde superior de la sínfisis del pubis, ¿ok? El segundo plano de Hodge está extendido desde la segunda vértebra sacra, ¿ok? Está extendido desde la segunda vértebra sacra hasta lo que es el borde inferior de la sínfisis del pubis. El tercer plano de Hodge, en este caso, está extendido desde la tercera vértebra sacra y pasa, ok, su extensión pasa por las espinas ciáticas, que son estructuras del borde posterior de ambos coxales, de ambos huesos coxales. Y de aquí, pasando por las espinas ciáticas, se sigue extendiendo hacia adelante y hacia abajo. Entonces, bueno, tenemos por último el cuarto plano de Hodge, que este se extiende desde la base del coxis y de aquí se dirige hacia abajo y adelante. Y esto sería la descripción ya simple y al punto de lo que son los planos de Hodge. Pero otra cosa que les había mencionado que íbamos a hablar era acerca de las funciones del plano de Hodge. ¿Cuál es la función principal del plano de Hodge? Pues los planos de Hodge sirven para determinar la progresión del feto en su paso por el canal de parto. ¿Ok? Por el canal del parto, que en este caso, si a alguno se le hace extraño básicamente el término, pues es la vagina, en otras palabras. ¿Ok? Ya. ¿Cómo damos un ejemplo de esto? ¿Cómo damos un ejemplo de esto que les acabo de mencionar? Pues si nosotros decimos como tal que la presentación fetal, que la presentación fetal está ubicada en lo que es el plano de Hodge número 2, automáticamente nosotros estaremos ubicando a nuestra presentación fetal entre la segunda vértebra sacra y el borde inferior de la sínfisis del pubis. Ahora, un datito que no me gustaría pasar al siguiente tema sin antes hablarlo, es tocar este pequeño puntito. Ya, y es que si nos hemos dado cuenta, en esta partecita nos hemos referido, o hemos utilizado los términos para describir los planos de Hodge, hemos utilizado los términos de segunda vértebra sacra y tercera vértebra sacra. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes cuando vean anatomía del segundo semestre, van a darse cuenta que el sacro es uno solo. El sacro es uno solo y no utilizan estos términos de segunda vértebra sacra ni tercera vértebra sacra. Entonces, ¿por qué para la descripción de los planos de Hodge se utilizan los términos de segunda vértebra sacra y tercera vértebra sacra? Por el simple hecho de que los planos de Hodge, para ser descritos, se utiliza el sacro embrionario, no el sacro del adulto, que es el que se describe en los libros de anatomía y el que es uno solo. No, se utiliza el sacro embrionario, que está dividido en 5 vértebras sacras. Por eso es que los planos de Hodge, para su descripción, se menciona la segunda vértebra sacra y la tercera vértebra sacra. Esto como tal lo van
En embriología no creo que aún lo hayan visto, ok, en embriología no creo que aún no lo han visto, pero más adelante, si no estoy mal, en el segundo parcial lo verán un poquito más a detalle. Esto del sacro embrionario y cómo se forma básicamente después para volverse el sacro del adulto, que es uno solo como tal. Pero bueno, traigo esto a mención por si acaso a alguno le haya quedado alguna duda, por si acaso alguno haya visto que el sacro es uno solo y pues aquí los estaba describiendo como vértebras separadas. Bueno, pues una vez que hemos terminado de hablar acerca de lo que son los planos de Hodge, vamos a pasar al último apartado de lo que es básicamente el tema de pelvis, de anatomía de pelvis, y es para hablar acerca de la clasificación biotopológica de la pelvis, también llamada clasificación de Caldwell y Molloy. ¿Ya? ¿En qué consiste esta clasificación de Caldwell y Molloy, o clasificación biotopológica de la pelvis, o en su efecto clasificación antropológica de la pelvis? Consiste en que según la forma de la pelvis y sus medidas, nosotros vamos a poder distinguir, los siguientes tipos de pelvis que voy a mencionar a continuación. Y para eso vamos a empezar con la pelvis ginecoide. ¿Qué podemos decir de la pelvis ginecoide? Pues que primero como tal, esta pelvis ginecoide es el tipo de pelvis más común que se presenta en las mujeres. Segundo, el estrecho superior de esta pelvis ginecoide, ya si bien recordamos en la parte anterior de lo que era el video, cuando les hablaba acerca de lo que es el estrecho superior, de cómo dividía la cavidad pelviana en pelvis mayor, pelvis menor, cómo estaba conformado, etcétera. Pues básicamente el estrecho superior en esta pelvis ginecoide tiene una forma oval, que es la forma normal, la forma reconocida, ya si se recuerdan por la parte anterior del video. Además de eso, nos dice que el diámetro transverso máximo de este estrecho superior de la pelvis es bien anterior y posee una amplitud normal. En otras palabras, como tal, esta línea extendida entre ambas líneas arcuatas, ¿ok?, que cruzaba perpendicularmente al diámetro conjugado anatómico, pues básicamente como tal va a ser bien anterior, ¿ok?, que es lo que estoy señalando con el puntero, va a ser bien anterior, y a su vez va a medir los 13,5 centímetros que se reconocían como normal, ¿ya? Ahora, otra de las características de esta pelvis ginecoide va en lo que viene siendo como tal, fuera del estrecho superior, pues nos habla básicamente de que el sacro en esta pelvis ginecoide está inclinado normalmente y la escotadura ciática, ya ambas escotaduras ciáticas, tanto del coxal derecho como del coxal derecho, tanto del coxal derecho como del coxal izquierdo, la escotadura ciática mayor posee una buena concavidad, posee una buena concavidad. Estas características que yo les acabo de mencionar de lo que es la pelvis ginecoide hace que esta como tal se reconozca, ¿ya? O que se reconozca básicamente que las mujeres que tengan este tipo de pelvis, o sea que tengan la pelvis ginecoide, van a ser ideales, van a ser ideales para llevar a cabo el proceso normal del parto. ¿Listo? Eso es lo que menciona nuestro libro. Eso sería por la parte de pelvis ginecoide. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de lo que es la pelvis antropoide. ¿Qué podemos decir de la pelvis antropoide? Directamente nos vamos a dirigir a su estrecho superior. ¿Ok? El estrecho superior de la pelvis antropoide va a tener la característica de que también va a tener una forma oval. Ya, si no va a tener también una forma oval, no va a ser la misma forma oval que tenía el estrecho superior de la pelvis ginecoide. Pero bueno, se le reconoce que tiene una forma oval. ¿Qué otra característica tiene este estrecho superior de lo que es el estrecho superior de la pelvis antropoide? Que básicamente su diámetro transverso máximo ya es igual de anterior que el diámetro transverso máximo del estrecho superior de la pelvis ginecoide, pero a su vez va a tener dimensiones reducidas. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente esta línea que se extendía, vuelvo y repito para que entendamos bien, esta línea que se extendía entre ambas líneas arcuatas de ambos coxales no va a medir 13,5 centímetros, sino que va a medir 11 centímetros, 10 centímetros, por ahí va la cosa. ¿Qué otra característica tiene el estrecho superior de la pelvis antropoide?
que su diámetro conjugado anatómico va a tener dimensiones amplias, va a tener una dimensión amplia. O sea que como tal, no va a medir esta línea que se extendía desde lo que es el promontorio, ¿ok?, hasta lo que es el borde superior de la sínfisis del pubis, no va a medir 12,5 centímetros, ¿ok? Va a medir 13,5, va a llegar a medir incluso 14 centímetros, por ahí va la cosa. Ahora, en lo que respecta a la escotadura ciática mayor, ya de ambos coxales que conforman esta pelvis antropoide, pues nos habla de que van a ser de una concavidad pobre, ya, a diferencia de las escotaduras ciáticas mayores de los coxales que conformaban la pelvis ginecoide. Y esto lo podemos ver claramente aquí. Vean esta concavidad buena, esta concavidad buena de la escotadura ciática mayor en la pelvis ginecoide, y vean esta concavidad pobre de la escotadura ciática mayor de una pelvis antropoide. ¿Ya? Otra de las cosas que se nos menciona es que en la pelvis antropoide, las espinas ciáticas, que eran estas estructuras, vuelvo y repito, del borde posterior de ambos coxales, van a ser poco prominentes, ¿ok? Poco prominentes, y es lo que podemos observar representado aquí. ¿Ya? Cabe traer a mención que aún teniendo esta pelvis antropoide, no se nos redacta en el libro que la mujer que la tenga vaya a presentar problemas al momento del parto, cosa que sí va a presentar si tiene como tal los siguientes tipos que vamos a describir. Entonces, primero hablemos acerca de lo que es la pelvis platipeloide, ya la pelvis tipo platipeloide. ¿Qué es lo primero que le vamos a reconocer a la pelvis platipeloide? La forma de su estrecho superior. El libro nos narra que esta pelvis platipeloide, también su estrecho superior, tiene una forma ovalada. Traigo de nuevo a la mención que esta forma ovalada del estrecho superior de la pelvis platipeloide no es la misma forma ovalada que en el estrecho superior de la pelvis ginecoide o de la pelvis antropoide, y esto lo podemos observar representado en las imágenes. ¿Qué otra cosa le podemos resaltar a esta pelvis platipeloide con referencia a lo que es su estrecho superior? Los diámetros de este estrecho superior. Empecemos con el diámetro transverso máximo. El diámetro transverso máximo del estrecho superior en la pelvis platipeloide es muy amplio, ¿ok? Esta línea que se extiende entre ambas líneas arcuatas y cruza perpendicularmente el diámetro conjugado anatómico no mide 13,5 centímetros, mide mucho más. Y eso tranquilamente, si lo comparamos con lo que es el diámetro transverso máximo del estrecho superior de la pelvis ginecoide, nos daremos cuenta. Esta línea ya discontinua representa el diámetro transverso máximo en la pelvis platipeloide, y si nos damos cuenta tiene una mayor dimensión que el de la pelvis ginecoide. Y en lo que respecta al diámetro conjugado anatómico del estrecho superior de la pelvis platipeloide, vamos a ver que en cambio va a tener dimensiones reducidas, ¿ok? Esta línea que se extendía desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis del pubis no te va a medir 12,5 centímetros en la pelvis platipeloide, te va a medir menos, ¿ya? Quizás unos 10,5 centímetros hasta 9 como tal, ¿ya? Y esto lo podemos observar aquí en las imágenes como tal. Si bien no está representado con la línea discontinua, pues bueno, aquí está el promontorio, aquí está la sínfisis del pubis. Entonces vamos ahí. Espero que hasta el momento de la compresión esté ahí. Otras características de lo que es la pelvis platipeloide, que ya no tienen referencia a lo que es el estrecho superior de esta, ya es como tal acerca de lo que es su hueso coxal, sus estructuras del hueso coxal. Lo primero que se va a mencionar es que las escotaduras ciáticas, las escotaduras ciáticas mayores de los huesos coxales que conforman la pelvis platipeloide van a ser cortas, y esto lo podemos ver aquí, ¿ya? Si la comparamos, porque esto siempre es una comparativa, si las comparamos con las escotaduras ciáticas, ¿ya? De las escotaduras ciáticas mayores de los huesos coxales que conforman la pelvis ginecoide, nos daremos cuenta de que en realidad sí son cortas,
Pasemos a la siguiente característica y es acerca de lo que son las espinas ciáticas de los huesos coxales que conforman la pelvis platipeloide. Y vamos a ver que aquí también se redacta de que las espinas como tal son muy prominentes, ¿ok? Son muy prominentes. Y aquí tenemos como tal la primera implicancia clínica que le podemos dar a estos tipos de pelvis, ¿ok? Mujeres que básicamente tengan este tipo de pelvis platipeloide, ya por el simple hecho de estas espinas ciáticas prominentes, ya de por sí por eso el parto normal que puedan estas ejercer va a ser dificultoso. Pero más encima aún, con el diámetro conjugado anatómico tan disminuido que tienen, al momento del parto van a presentar problemas al momento de que se intente la rotación de la cabeza fetal. ¿Ya? Esa es la primera implicancia clínica que le podemos dar a los tipos de pelvis, en este caso a la pelvis platipeloide. ¿Ya? Y por último, hablando de lo que es el último tipo de pelvis, vamos a pasar a hablar acerca de la pelvis androide, que es también una de las joyitas. Ya van a ver por qué. Primero, ¿qué característica tiene la pelvis androide? Empecemos con su estrecho superior como hemos hecho con el resto de tipos de pelvis. La forma del estrecho superior en la pelvis androide va a tener una característica importante que la diferencia del resto de estrechos superiores de las otras pelvis, y es que su forma no va a ser ovalada, va a ser triangular. ¿Okay? Su forma no va a ser ovalada, va a ser triangular. Y el diámetro transverso máximo, ya, de este estrecho superior en la pelvis androide va a ser muy posterior, ¿ok? Va a ser muy posterior. Esta línea que se extiende entre ambas como tal líneas arcuatas de ambos huesos coxales, se sobreentenderá, va a ubicarse muy posterior, va a estar muy posterior, y es lo que hemos representado en esta zonita de aquí por la línea discontinua. ¿Qué otras características vamos a mencionar de aquí? Es que como tal, las escotaduras ciáticas, las escotaduras ciáticas mayores del coxal derecho y del coxal izquierdo que conforman la pelvis androide, van a ser, si bien cóncavas, van a ser muy profundas, o sea, tienen una concavidad muy marcada y son muy estrechas, son muy estrechas. Y si podemos observar aquí en la imagen, lo vemos representado. Tiene una concavidad muy marcada, la escotadura ciática mayor, y a su vez es muy estrecha. Y las otras características que vamos a tener como tal en esta pelvis androide va a venir en referencia al sacro como tal, y en este caso al isquio. Empecemos con el sacro. Vamos a ver que el sacro, ya en lo que es la conformación de la pelvis androide, va a estar muy inclinado, excesivamente inclinado hacia adelante, y es lo que podemos observar aquí. Si nos damos cuenta, si lo comparamos con los sacros de las otras pelvis, ya tanto de la pelvis antropoide como de la pelvis ginecoide como de la pelvis platipeloide, nos damos cuenta que el sacro efectivamente está muy inclinado hacia adelante, y a su vez una característica muy importante, las espinas ciáticas. Las espinas ciáticas en esta pelvis androide, en ambos huesos coxales, también van a ser muy prominentes. Y ahora como tal, si licuamos todas estas características de las pelvis androides, nos da el tipo de pelvis, el tipo de pelvis que le presenta más dificultad a la madre para llevar a cabo un parto normal. Por eso es que se dice que la pelvis androide es la que peor pronóstico de parto normal tiene. Y bien, chicos, para que vean que no me olvido, si se recuerdan que yo les había dicho que lo que era el estrecho superior, su diámetro y todo eso iba a ser muy importante conforme siguiera avanzando el tema, aquí es cuando el estrecho superior y sus respectivos diámetros son muy importantes, ya que en base a este estrecho superior y sus respectivos diámetros uno puede clasificar la pelvis como tal en diversos tipos, que son los tipos que acabamos de mencionar. Obviamente hay más características que te ayudan a clasificar la pelvis, pero el estrecho superior y sus diámetros toman un papel fundamental aquí. Por eso era importante entenderlos anteriormente, ¿ya?
Espero que haya quedado claro hasta ahí. Y ahora, como último punto a tocar, ya conociendo este apartado de los tipos de pelvis, nosotros podemos utilizar este conocimiento como base al momento de que nosotros le hagamos una radiografía de pelvis a una mujer primogesta, es decir, a una mujer que está embarazada por primera vez, ¿ya? Entonces, que es un estudio sistemático que se le debe hacer a las mujeres primogestas, ¿ya? También a las mujeres multiparas, pero es por otro motivo. Enfoquémonos en la mujer primogesta. Nosotros al momento de que las hagamos una radiografía a esta mujer primogesta, vamos a utilizar este apartado que acabamos de mencionar, porque al momento de que le hagamos la radiografía de pelvis, vamos a poder ya clasificar su pelvis en cualquiera de estos tipos que he traído a mención. Y gracias a esto como tal, nosotros podemos decir, por ejemplo, nuestra mujer en cuestión, que le hicimos la radiografía de pelvis, le hicimos este estudio, cuenta con una pelvis ginecoide. Por lo tanto, si en esta mujer no se presenta ningún otro problema relacionado con el feto o cualquier otra cosa, esta mujer como tal puede llevar a cabo un parto normal. El otro lado de la moneda, si le hacemos una RX de pelvis como tal a la mujer, y en este caso nosotros clasificamos esa pelvis que encontramos en una pelvis androide, ya decimos, bueno, esta mujer como tal no está con un buen pronóstico para llevar a cabo un parto normal. Por lo tanto, lo mejor va a ser que llegado el momento se proceda con una cesárea. Espero que se haya entendido esa partecita. Y pues bueno, pues chicos, esto sería todo lo que podemos describir en el apartado de pelvis, ya de anatomía de pelvis. Ok, espero que esto como tal, el tema se les haya hecho ameno como tal al entendimiento, ya. Este video como tal va a ser subido a YouTube, ya, porque ahí como tal, voy a subirlo a mi canal de YouTube, porque ahí como tal tengo el apartado de comentarios, entonces cualquier duda que tengan del tema me la pueden poner ahí. Y pues nada, esperando que haberles ayudado con este video y pues que mucha suerte en las pruebas que tengan las siguientes semanas. Ya, les va a ir bien. Gracias.